Buen día, mi nombre es José Giovanni Rubiano López, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc. Nos encontramos en el tercer cuatrimestre en la unidad número 2 en el área de psicología y pedagogía. Esta actividad tiene por objetivo conocer un poco más a fondo sobre la teoría de Jean Piaget, sus elementos y conceptos básicos de su forma de pensar y el legado que le ha dejado tanto a la psicología y a la pedagogía. Haremos un ejercicio frente al progreso del estudiante o del niño y del adolescente, junto con los principios de una nueva educación. Inicialmente en la psicología del niño y del adolescente nos encontramos una contrapropuesta o comparación significativa que tiene Jean Piaget con Henry Wallon frente a su enfoque. El énfasis de Wallon es un énfasis social, y aunque el énfasis de Jean Piaget también es social, parte de que el niño es un ser espontáneo y autónomo que más adelante encuentra imbricado el concepto de la sociedad. El pensamiento de Wallon es un pensamiento figurativo más esquemático, más propuesto desde el mismo concepto psicológico. El pensamiento de Jean Piaget es más operativo, más desde el ejercicio del trabajo experimental. El desarrollo y el aprendizaje visto desde Wallon parte de que desde la vida social y la interacción con el otro, el estudiante o el niño aprende, mientras que para Jean Piaget el producto del aprendizaje pasa por algunas etapas desde su proceso productivo y activo para desarrollar conocimiento. Finalmente, la implicación pedagógica de ambos pensadores. En Wallon vemos que la cooperación social y la vida entre la interacción social hace que el niño se desarrolle, y mientras que Jean Piaget nos propone el ejercicio del aprendizaje y su implicación en el estudio, en la formalidad de la educación, desde la experimentación y el descubrimiento. Desde Piaget los principios del desarrollo intelectual los enfoca a partir de tres premisas. El primero, el desarrollo es activo y constructivo. Podemos decir que Piaget, más adelante junto con otros pensadores, hace sus primeros semillaje frente al concepto de la productividad y del constructivismo. El desarrollo debe ser activo, o sea, es un proceso que implica la intervención a través de la práctica y la experimentación. Como segundo elemento, está basado ese principio del desarrollo intelectual de Piaget en operaciones sucesivas y autorregulación, o sea que viene a través de las etapas que más adelante explicaré, cómo el concepto de la práctica aparece allí para que el niño se autorregule. Y obviamente cómo la escuela, cómo el contexto educativo favorece o puede bloquear la construcción de ese conocimiento. Algunos conceptos claves en esta teoría de Piaget, parte del concepto de inteligencia. La resalta el que es una construcción permanente de las estructuras del pensamiento, y que obviamente se van formando a través del concepto del empirismo, a través de la práctica de la acción y de la experimentación. El concepto de desarrollo intelectual parte de las acciones físicas o muy básicas o simples y avanza a través de de los pensamientos producto de las etapas de desarrollo que propone más adelante, y que se organizan en pensamientos más complejos. La asimilación y la acomodación, eh, él propone que este equilibrio de asimilar y acomodar se desarrolla a través de una adaptación. Asimilar es integrar la realidad en la que el niño conoce, y acomodar es ajustar o adaptarse a esa realidad a través del conocimiento y del pensamiento. Aparece un concepto muy amplio en las primeras etapas de desarrollo de Piaget, que es el egocentrismo y su descentralización. Nos explica que desde muy temprano el niño es egocéntrico, pero luego a través de sus formas de pensar se descentraliza, lo que le permite comprender al otro y a su contexto sociocultural.
Y él es uno de los primeros psicólogos que habla sobre el juego. Le da un valor relevante tanto a nivel del aprendizaje como a nivel social. Él lo plantea como una forma de asimilación del mundo, de las realidades que rodean al niño, y que desarrolla pues habilidades de tipo simbólico, y de pensamientos y dosis imaginarios. Las cuatro etapas del desarrollo cognitivo de Piaget, aunque hay otros autores que han definido entre 5 y 6 etapas, pero de acuerdo a la consulta, las etapas de desarrollo sensoromotor, que parte de 0 a 2 años, allí el niño obviamente está aprendiendo a través de su contacto con el mundo a través de sus sentidos, o sea, de la parte de la sensorialidad y junto a la perceptividad. Aparece el desarrollo del esquema básico de acción y comienza a entender la permanencia de los objetos frente al resultado de su relación en la estancia social. Lo preoperatorio, que va desde los 2 a 7 años, más o menos es casi donde se empieza la primera etapa escolar. El niño tiene inicialmente en esa etapa un pensamiento simbólico y un lenguaje básico, pero pues desde ser egocéntrico y descentralizarlo, después empieza a entender el concepto del otro, de quien está junto a él y el contexto del elemento que ya no es propio, o sea, hace una percepción más intuitiva. La operación concreta, que ya es una etapa de cierre de su educación primaria, particularmente en Latinoamérica. Ya el niño tiene la capacidad de pensar con algo de lógica y a través del contexto ir correlación con eventos reales. Tiene la posibilidad de clasificar, de analizar, de sintetizar, tiene un pensamiento más organizado y obviamente menos egocéntrico. Y la operación formal, que aparece después de los 11 años, como lo establece el texto, como una especie de ejercicio de la preadolescencia. Obviamente el pensamiento es más abstracto, más lógico, es más razonable, más intuitivo, tiene la posibilidad de justificar, va creciendo el pensamiento crítico. Allí el concepto de la hipótesis aparece, en donde él tiene la capacidad de refutar. Obviamente su forma de pensar y sus acciones son más conscientes ante el proceso de pensamiento y de análisis. En su segundo texto nos invita a Piaget eh, a limitar un poco más la pedagogía o la educación tradicional y a impulsarla o catapultarla a través de un nuevo tipo de educación. Se proponen algunos principios de esta educación, en donde educar es adaptar al individuo al medio social. Algunos de sus postulados se centran en la actividad espontánea, como se dijo anteriormente, parte desde sus primeros años a dejar que él tenga contacto con las realidades y objetos. Pasa por un reconocimiento de sus etapas de pensamiento, las que acabamos de explicar, en donde cada una de ellas aparece el desarrollo cognitivo muy bien planteado. Obviamente se promueve la construcción activa del conocimiento a través del ejercicio de acción práctica o acción práctica de aprendizaje. Nos invita a pensar que educar es adaptar al individuo al medio social, obviamente desde mi forma de pensar relacionado con el otro. Eh, Desde la espontaneidad aparece el concepto también de si al estudiante le interesa o está motivado. Entonces parte de la acción, y por eso la ley del interés es un eje central para que más adelante su aprendizaje sea fijado o sea realmente valorado por sí mismo y que quede de manera significativamente establecido para su próxima o su más adelante utilización. Aparece algo muy importante en este contexto de Piaget: el juego. Y aquí el juego lo podemos dividir en cinco, o socializar en cinco aspectos. Es el juego como asimilación, en donde pues el niño, a través del ejercicio de su espontaneidad, va incorporando la realidad a su propia actividad, que como lo decíamos antes, pasa de ser egocéntrico a ser más social.
La función formativa que Piaget le establece al juego es que el ejercicio, el juego es un conjunto de actividades, es un ejercicio que estimula la percepción, la inteligencia, su instinto social en el niño y obviamente su capacidad de poder experimentar y establecer en el contacto con su contexto y con otros las formas más dinámicas de poder ser más lúdico. Establece dos tipos de juego, el juego sensoromotor, que obviamente tiene que ver con el concepto de la motricidad, son todas las actividades que de orden corporal que hacen que el niño también se pueda comunicar y evolucionar, y los juegos simbólicos en donde a través de su imaginación y su percepción de la vida genera simbolizaciones, representaciones y manifestaciones de su corporeidad y también el valor pedagógico, obviamente, y educativo del juego tiene que ver con que esa herramienta que nos facilita para los niños que se apasionen por diferentes tipos de actividades o que generen encuentros tanto consigo mismo como a nivel social para ser reproducidos en actividades educativas. Y cómo el juego a través de unos roles es una conexión o un puente hacia el trabajo. Obviamente allí es donde el niño hace unas adaptaciones de una labor, de una actividad, el concepto de actividad o práctica para llevarla más adelante a ser más productivo. Finalmente, en este contexto, Piaget habla sobre la inteligencia y el desarrollo cognitivo. Lo formulo en cuatro grandes aspectos en que la inteligencia es adaptación y obviamente desde el concepto de espontaneidad y de experimentación es ese equilibrio entre la asimilación y la acomodación. Lo que se decía antes en cómo lo que él conoce, percibe, lo aplica y lo acomoda y lo adapta para sí mismo. El niño en sí Piaget lo enfoca o lo concibe como un adulto pequeño. O sea, la lógica de un niño obviamente es cada vez más progresiva y evolutiva, de donde el error parte como una herramienta importante de aprendizaje y no castigo. La acción-reflexión es un postulado amplio que hemos visto en el desarrollo de esta presentación, en donde pues, la inteligencia práctica, o sea, desde que se hagan en el tema de la acción, va a generar obviamente la posibilidad de que el niño reflexione y de que sea más intuitivo. Y la educación activa, obviamente, nos invita a que la nueva educación, desde el concepto del aprendizaje, que sea de manera significativa, pues debe respetar cada uno de los estadios que allí plantea a nivel cognitivo y formar Piaget. Algunas conclusiones o reflexiones de esta teoría de Piaget que pues articula la maduración y experiencia a través y desde la vida social, obviamente cómo pasa el niño poco a poco de esa evolución tanto física y cognitiva. Eh, Al igual, pues el concepto de ritmo de aprendizaje se debe tener en cuenta desde el valor pedagógico de cómo se debe concebir, respetar y desarrollar en cada uno de los estadios que él propone. Y nos invita nuevamente a que la educación activa siga siendo un referente para actuar, para dejar su, la visión tradicional y superar esta mirada de tipo netamente cognitivista, de tipo recepcionista, porque allí aparecen esos conceptos de experimentar, de autonomía, de intuición, de asimilación y adaptación, y es lo que rompe la pedagogía tradicional. Gracias.